gracias por, sobre todo, empezar agradeciendo, que es una buena cosa. Muchas gracias por invitarme a este congreso, Javier y su equipo, en el que, bueno, os voy a contar un poquito una investigación que he realizado y que tenía como objetivo desarrollar las competencias emocionales en el aula de, en este caso, alumnos de un instituto público de la ciudad de Zaragoza. Además, esta implementación de este programa nos ha llevado hace poquito a publicarlo en TEA, entonces estamos súper contentos, mi compañera y yo, Laura Cerma, con la que lo hemos escrito, hemos trabajado, lo hemos aplicado y demás. Y bueno, os voy a contar un poquito los resultados que hemos ido alcanzando y también ciertos aspectos relacionados con cómo hemos desarrollado esas competencias socioemocionales, porque ya os anticipo que también hemos trabajado aspectos de atención plena, ¿no? De mindfulness. Entonces, ¿de dónde surge esto? Fijaos, yo estuve de Erasmus en Holanda y me quedé un tiempo allí y después cuando volví pues me apunté a hacer el máster en profesorado, un poco viendo si esa iba a ser mi vocación o no iba a ser mi vocación. Tuve suerte, descubrí que en efecto había acertado, no sé hasta qué punto fue aceptación o fue suerte, pero desde luego es algo que lógicamente ahora me encuentro muy cómodo, muy feliz de haberlo hecho, ¿no? Entonces, en ese proceso de hacer el máster en profesorado fui a hacer las prácticas en un instituto público de la ciudad de Zaragoza que se llama Pilar Lorengar, y cuando llego allí me encuentro con un orientador muy motivado, con muchas ganas, que me dice: César, tenemos aquí unos chavales de primero o segundo de la ESO que están muy nerviosos, muchas veces discuten entre ellos, cuando discuten no ven otra manera más que agredirse, se faltan al respeto, y creo que tenemos que trabajar en algo para cambiar esto, para revertir esto, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a ver qué opciones tenemos. Miramos diferentes opciones y llegamos a un acuerdo de que quizá las competencias emocionales eran algo, desarrollar sus habilidades sociales y emocionales de manera conjunta era algo que podía ayudar, ¿no? Y Luis me dijo: y además hay que trabajar en algo de mindfulness. Y le dije: ¿esto del mindfulness qué es, Luis? Ya vienes de Asia y me vienes a contar historias raras. Me dijo: tú pruébalo, tú estúdialo, lee sobre ello, investiga, fórmate, lo aplicamos y vemos qué pasa. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver si esto de las competencias emocionales de verdad es algo útil, algo que vaya a tener una utilidad práctica real en el aula con los chavales con los que yo iba a trabajar, ¿no? Entonces, pues bueno, citando a Vizquerra, vemos como... Yo me preguntaba a mí mismo, ¿pero de verdad hace falta trabajar estos aspectos, no solo en estos alumnos, sino en nuestros alumnos en general, del sistema educativo, en este caso público? Dice Vizquerra que es una educación educativa que se justifica en las necesidades sociales, y yo me planteo, ¿realmente existen esas necesidades sociales para aplicar este tipo de programas? Parece ser que, según el artículo de Vizquerra y otros artículos demás que fui fundamentándome en ellos, en efecto nos encontramos con muchas características propias en esta sociedad que hacen que sería bastante positivo, y de hecho es bastante positivo, trabajar en competencias emocionales, en este caso con adolescentes, ¿no? Una de ellas es esa incapacidad para demorar la recompensa. Nos encontramos con que cada vez más las personas, todos, también los jóvenes, toleran menos la frustración y toleran menos las recompensas demoradas, ¿no? Entonces creímos que aprender a regularse en términos emocionales pudiera ser algo que mejorara estas competencias, entre otros aspectos relacionados con acoso y con faltas de habilidades sociales claras que determinan, pues bueno, que luego después estén peor integrados en el centro, ¿no? O que ellos se sientan peor integrados. Entonces, leyendo un poquito, vi como, en efecto, la inteligencia emocional, el hecho de tener más inteligencia emocional, correlaciona estudio tras estudio con dos aspectos principales en el ámbito educativo. El primero de ellos es el ajuste social al centro. Aquellos alumnos, adolescentes, y niños también, pero bueno, en este caso está dirigido a adolescentes, aquellos alumnos adolescentes con mejores competencias emocionales o con mayor inteligencia emocional, como le queramos llamar, son alumnos que además se ajustan mejor al centro educativo en el que se encuentran. Además, utilizan estrategias interpersonales mejores, más asertivas, menos pasivas, producen menos conductas disruptivas en el aula e incluso agreden menos a otros compañeros y, una cosa muy importante, toleran menos la agresión de unos compañeros para con otros. Ahora que está tan de moda, programas como el Kiva, ¿no?, que viene de Finlandia y demás, programas de evitar el acoso escolar y demás, pues bueno, también esas personas con más competencias emocionales toleran menos que esto ocurra en su ambiente social. Y
El otro aspecto que también era muy determinante era como aquellos alumnos con mejores competencias socioemocionales son alumnos que tienen un mejor bienestar subjetivo informado. Podría ser análogo a se sienten mejor, podríamos incluso hablar de felicidad, pero bueno, como felicidad es un concepto complejo, vamos a decir que que tienen mayor bienestar, informan de encontrarse mejor, aquellos con mejores competencias emocionales. Además, tienen menos ansiedad y depresión, tanto en nivel como en trastorno, como una incidencia de trastorno. Y muchos artículos, muchas investigaciones demuestran que poseer mayores competencias emocionales también correlaciona con tener un mejor rendimiento académico. Esto es más complejo, depende cómo se evalúe el rendimiento académico, pero en muchos casos así es. Entonces dijimos, vale, bien, las competencias emocionales es algo que puede ser útil, puede ser interesante. Vamos a ver cómo se potencian y vamos a ver si potenciándolas, si se puede hacer en un año, ¿no? La idea era pues estar durante un año, recoger unos datos, luego se convirtió en 2, pero ver si esto realmente se puede trabajar en el aula de manera, pues eso, activa, implementarlo por parte de profesores, etcétera, ¿no? Entonces vimos como de hecho los programas, hay muchos programas, algunos de los programas que vimos, que encontraban resultados, demuestran cómo no solo se mejoran las propias competencias emocionales que trabajan, sino que además disminuyen problemas de conducta antisocial, aumenta las habilidades de relación, aumenta el perfil positivo adolescente, que es una cosa muy interesante que seguro que Covadonga nos va a hablar hoy, y nuevamente mejora el rendimiento académico, ¿no? Además de disminuir la ansiedad, estado rasgo. Luego ya no son solo correlaciones, ya la aplicación de un programa lleva resultados, y en un año, entonces dijimos, jolín, pues venga, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué aplicamos. Entonces vimos que había muchos programas diferentes, algunos muy interesantes, otros a mi punto de vista menos. En general se ha trabajado muy bien en España y se han diseñado programas pues muy chulos, ¿no? ¿Qué ocurría? Que algunos de esos programas no estaban evaluados como nosotros queríamos, otros programas no cumplían con las características de la muestra que necesitábamos. En nuestro caso íbamos a trabajar con adolescentes jóvenes y preadolescentes en primero de la ESO, y decidimos diseñar un programa. Este programa lo diseñamos yo y mi compañera Laura. Al final lo implementamos en un formato de estudio piloto un año y después con el feedback que nos daban los profesores, nuestra propia aplicación, porque fuimos nosotros y demás, fuimos mejorándolo con el tiempo, fuimos aplicándolo más, mejorándolo más y bueno, acabamos de publicarlo, voy a salir como Francisco Umbral, voy a hablar de mi libro. Acabamos de publicarlo en TEA, ¿vale? Se llama Programa SEA, si os apetece pues después hablamos de él, ¿vale? Y entonces este programa pretendía trabajar estas competencias emocionales. Entonces, para trabajarlas, consideramos que lo más útil era diseñar nuestro propio modelo. Entonces, creímos que la manera más práctica para trabajarlo en el aula era trabajar competencias de comprensión de las emociones, de regulación de las emociones y de expresión de las emociones en ese orden, ¿no? De modo que primero pues, trabajamos una serie de actividades para atender y comprender las emociones, otro bloque de actividades para regularlas y por último, como está demostrado que hay que hacerlo en estos pasos, para trabajar esa expresión social de las emociones de una manera adaptada al ambiente concreto. Pero es que además, según yo iba investigando, según iba leyendo y con la buena guía del orientador del centro, que se llama Luis Rodríguez Barreiro, me dijo, César, esto del mindfulness recuerda que tenemos que meterlo. Y dije, bueno, pues vamos a ver si esto del mindfulness tiene una utilidad práctica real, no solo para mejorar las competencias emocionales, sino también para mejorar las habilidades de atención plena, en este caso de atención abierta que todos conocemos como mindfulness, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros diseñamos una serie de actividades, en concreto 18. En la mitad de esas sesiones, durante los primeros 10-15 minutos, trabajábamos en aspectos relacionados con la atención plena o con el mindfulness. Entonces, este programa se convirtió en un programa mixto, por así decirlo, que trabajaba estas competencias de comprensión, regulación y expresión de las emociones, pero también en la atención plena, ¿vale? Entonces, ¿por qué lo incorporamos? Porque vimos cómo potenciar el desarrollo, ya no estamos hablando de correlación, sino el hecho de potenciar el desarrollo de atención plena en el aula y en diferentes aspectos, mejora la atención sostenida, mejora el rendimiento académico, reduce la agresividad, decrementa los síntomas del TDA en el caso de tener alumnos con TDA que los teníamos, disminuye los niveles de burnout y disminuye la ansiedad. Entonces dijimos, ya está, pues encaja, a lo mejor esto de atención y emociones tiene mucho que ver.
Ahora que sé un poquito más de neurociencia, claro que tiene que ver. Sabemos que la corteza cingulada anterior, por ejemplo, aúna atención, emoción y memoria. Luego, hay unas bases neurales comunes, algunas son independientes y otras son comunes, pero obviamente sí comparten estas bases, ¿no? Pero bueno, en ese momento pues yo no sabía esto y dije, voy a ver si me lo creo. Diseñamos una serie de intervenciones, pues esos 10 primeros minutitos que aplicábamos en la mitad de las sesiones y hacíamos, pues creamos un CD en el que tenemos 4 sesiones, una de atención a la respiración, otra de atención corporal, otra, no me acuerdo, luego os lo digo. Y lo grabábamos, etcétera, hicimos, pues bueno, algunas grecas y diferentes actividades que os puedo explicar con más tiempo, ¿no? En cuando queráis. Y la idea no era solo que hicieran esas actividades en clase, sino que lo transfirieran a su vida real, ¿no? Entonces, no era tan solo que, por ejemplo, yo qué sé, que pensaran con los ojos cerrados el camino que hacían de su casa al instituto, sino que la idea era que después, cuando se fueran a casa, en vez de estar o con el móvil empujando al de al lado o lo que fuera, estuvieran pensando en que a ver si se habían dejado alguna tienda o si se habían dejado, qué sé, algún giro, alguna esquina. Entonces, la idea era transferir y que después fueran realmente funcionando por la vida pues con atención plena, ¿no? Entonces, al principio, pues claro, hay que implementarlo, hay que aplicarlo y yo iba con la idea de, bueno, a ver qué tal se los toman estos chavales de primero de la ESO. Bueno, les encantaba. Me decían, César, ¿cuándo hacemos lo del CD? ¿O cuándo hacemos lo de...? Y dije, pues mira, les gusta, los profesores encantados. Además, precisamente eran los que me decían también que les parecía una cosa muy útil y que sí podían seguir aplicándolo y, por supuesto, así ha sido, ¿no? Durante los años siguientes. Entonces, fijaos, la muestra del estudio pre-post, pues alumnos... En este concreto fueron de 11 a 15, de 11 a 14 años. El programa sí está diseñado para de 11 a 16 años, ¿no? 156 alumnos en este instituto, un instituto grande de Zaragoza, tiene 6 vías de entrada, de modo que aplicamos experimentalmente con 4 clases y con 2 control. Los control simplemente hicieron las mismas tutorías que estaban previstas hacer, ¿vale? Estos controles fueron uno porque el tutor era interino y se iba a ir y el otro porque no tenía muchas ganas. Los otros 4, pues estaban muy motivados y, oye, ya veréis los resultados. A mí mismamente me sorprendieron en algunos aspectos. ¿Cómo medí la mejora? Medí competencias emocionales con una prueba de autoinforme que se llama el Emotional Quotient Inventory, basado en Barón. También medí una escala de empatía, IECA. También evalué las competencias emocionales con el EAPE, que era escala de atención plena en el ámbito escolar. Y también autoinforme, y medí las habilidades sociales, el ajuste social al centro con el BAS-3. Hice un pre-post con una intervención, como os he dicho, con 2 grupos controles en este caso, pero bueno, con una condición control, una condición experimental. La aplicación del programa se hizo en las horas de tutoría durante los 9 meses que duró el curso escolar, ¿no? Entonces, fijaos, en efecto, la aplicación del programa SEA mejora aspectos clave de las relaciones, de las habilidades socioemocionales, como la habilidad interpersonal o la adaptabilidad de las personas a los diferentes ambientes, ¿no? Además, conseguimos que sean alumnos más empáticos. Todo esto son medidas significativas hechas con ANCOVA, con análisis de la covarianza. Vemos cómo mejoraban en empatía. Vemos, y esto también es interesante, cómo informaban de ser personas más atentas y tenían, dicen ellos, que son personas que son más capaces de atender a estados y a eventos personales internos, de modo que de alguna manera esas actividades que nosotros habíamos diseñado, en efecto, les hicieron ser tener más competencias de atención plena interior. Y además también conseguimos 2 cosas que son realmente importantes, más allá de las habilidades emocionales como tal, como que fueran alumnos mucho más considerados con los demás, que atendieran más a las necesidades, orientaciones, deseos de los demás, eran, además de más empáticos, que ya sabemos, les consideraban más, y se retraían menos aquellos que, pues eso, eran retraídos en términos de timidez excesiva, de no iniciar conductas sociales, de no tener amigos. Vemos que se retraían mucho menos. Además de estas pruebas yo evalué muchas otras, evalué estilo educativo, apoyo social, y en efecto el tema de los amigos fue una cosa que mejoró mucho, ¿no? Entonces, el programa SEA, sacamos estas conclusiones. Ahora estamos, con los artículos y demás. Más allá del programa, hemos decidido priorizar la aplicación práctica del programa en el aula y la parte de investigación, pues estamos en ello. Y vemos como, en efecto, el programa SEA, en este caso,
mejora las competencias emocionales, sobre todo las que tienen que ver con más habilidades interpersonales. Y aquí yo hago una reflexión. Muy probablemente el programa mejore no solo las más interpersonales, también las más intrapersonales. Pero es que las más intrapersonales son muy difíciles de evaluar. Pensad también que estamos hablando de pruebas de autoinforme en la mayoría de los casos. Luego, de alguna manera, es lo que ellos informan. Lo que ellos informan es lo primero que ven, que es la interacción con los demás, que es lo que mejora antes. Entonces, pues bueno, otras pruebas determinarán si también mejoran en esos aspectos. Pero vamos, que de alguna manera implementar un programa durante un año de manera medianamente bien diseñada, medianamente estable, con unos objetivos claros, tiene su función. Y además una cosa que no he puesto en esta presentación, no la he puesto, pero que sí que quiero decir es que la implementación en los grupos experimentales fuimos dos grupos de personas las que lo hicimos. Yo y mi compañera Laura como expertos externos en psicología, ¿no? Entonces nosotros desde fuera fuimos trabajando las diferentes sesiones con los alumnos de primero de la ESO. Pero es que en otros dos grupos fueron los tutores, ellos los que llevaron a cabo la implementación. Entonces nosotros nos reuníamos con ellos, solucionábamos dudas, les dábamos consejos, ¿vale? ¿Qué pensáis que ocurrió? ¿Quién alcanzó mejores resultados? ¿Los expertos externos de fuera del aula o los propios profesores? Los profesores, todo el mundo me lo dice, pero yo no me lo creía al principio. Digo, no puede ser, si yo soy experto externo, si yo sé mucho de esto. Pues no, los tutores. ¿Por qué? Porque conocen a los alumnos y se convierten en un modelo. El modelo a la hora de desarrollar competencias es casi más importante que las sesiones que hagas. Si tú como profesor les demuestras a tus alumnos que sabes regularte, que el día que Manolito y Menganita me enfadan, tú en vez de pegarles una voz, les demuestras con tranquilidad, respiras, que estás enfadado, pero que sabes regularte, ese modelo probablemente ellos lo apliquen y lo sigan utilizando. Entonces, hay que formar a los profesores, tenemos que estar formados nosotros, pero mientras tanto tenemos una serie de programas que se pueden implementar y, oye, que también sirven para trabajar estas competencias. Entonces, os animo a que así lo hagáis, os animo a que, si os interesa, veáis el programa SEA, que está publicado en TEA. Tengo mi tesis doctoral, que ahí también está en la Universidad de Zaragoza, para el que sea un poquito más friki y quiera leer más. Y bueno, tengo el capítulo 2, gracias a Campayo y su equipo, que me han invitado, pues junto con Santos Orejudo hemos escrito el segundo capítulo de este libro y os animo a leerlo y a debatir lo que queráis. Muchas gracias. ¿Alguien sabe lo que es tener un nudo en el estómago? ¿Y en la garganta? ¿Os ha tocado ir a comprar o alquilar casa? ¿Habéis hecho primero, no sé si en Idealista o en otra web, habéis hecho primero una selección de pisos, llegas allí, crees que ese es el piso que cumple todas las condiciones que estás buscando, especialmente si vas con tu pareja, te plantas allí y le dices a tu pareja, yo aquí no me veo? ¿Os ha pasado? Y tu pareja, ¿cómo que no te ves? ¿No acaso cumple? Taca, taca, taca. Sí, pero no me veo. Y te ves en la tesitura de quererlo explicar racionalmente, mas no puedes. ¿Sí? Y en cambio vas a otro piso destartalado, que para nada cumple las condiciones, tu pareja ya está esperando a terminar rápidamente la entrevista y pirarse, y tú le dices, pues es que yo aquí me veo. ¿Os ha pasado? Y no puedes explicar racionalmente por qué no te veías entonces cuando supuestamente sí y ahora te ves cuando supuestamente no. Pero tienes una sensación sentida corporal de que sabes y sabes que sabes, aunque no sepas explicarlo. ¿Sí? Nunca habréis dejado una relación de pareja en vuestra vida, ¿verdad? Jamás. En otros congresos pasa, aquí no, ¿vale? ¿Te has visto en la tesitura de estar bien con una pareja y tú sabes que aquello ya no tiene sentido continuarlo, pero estás bien, no tienes ninguna razón de peso para poder explicarlo, pero tú sabes y sabes que eso se ha terminado? ¿A qué es complicadete explicar al otro, pero tienes una sensación inequívoca de que eso ya finiquitado? Esto tampoco os habrá pasado nada, chicos ni chicas. Me siento raro, me siento rara, sé que algo me pasa, pero no sé qué me pasa. Y lo quieres explicar, pero no puedes. ¿Os ha pasado? Y finalmente, algo que para mí es maravilloso y mágico, la sensación de que estás en un momento de tu vida haciendo lo que te corresponde hacer, con la gente que te corresponde hacer, con el sentido exacto que tú le querías dar. ¿Habéis sentido eso de este es mi lugar en el mundo? Al menos en este instante, mañana puede ser otro, porque esto es lo que tiene la vida, que es puro cambio. Esos son sensaciones sentidas corporalmente y es el concepto clave de la técnica del enfoque corporal llamada focusing.
¿Lo conocíais? Solo por curiosidad, ¿quién había oído hablar de focusing antes de esta presentación? Bueno, alegróme ver muchas manos levantadas y ojalá sea más conocido. Eugene Gelding, que es el padre de la criatura, se escapó, filósofo, nació en el año 1927, en Viena, consiguió escaparse con su familia del holocausto nazi, llegó a Estados Unidos, se formó, le interesaban mucho los procesos de empatía, persiguió a Carl Rogers, que muchos conoceréis, padre de la psicoterapia humanista de la no directividad, y consiguió que le admitiera en su programa de doctorado, porque él quería analizar, siendo filósofo, le atraía muchísimo los procesos de empatía. Se pasaron horas y horas viendo vídeos de primeras entrevistas de pacientes, porque acabaron viendo que las personas, los pacientes que encontraban éxito terapéutico en sus procesos, tenían una manera natural de conectar con la experiencia corporalmente sentida, hasta el punto de que en la primera entrevista eran capaces de vaticinar, viendo cómo hablaban y desde dónde hablaban los pacientes, eran capaces de vaticinar si tendría o no tendría finalmente cambio terapéutico, ¿de acuerdo? Eso le enloqueció, en el mejor de los sentidos, para tratar de discernir que ese proceso que algunas personas sabían hacer de manera natural, cómo podríamos poderlo pedagógicamente enseñar y transmitirlo, no solo en las consultas de psicoterapia, sino trasladarlo, que era obsesión de Eugene Gelding, trasladarlo a otros ámbitos, a lo educativo y a lo social. Encontraron una pedagogía de 6 pasos, luego hay más versiones y esto es flexible, pero el tío encontró una manera de poder transmitir a las personas que tenían dificultades para encontrar ese cambio de sentido corporal y lo llamó focusing, ¿de acuerdo? Solo como breve pincelada histórica de dónde viene. Viene de la corriente de la psicoterapia humanista, especialmente de la de Carl Rogers, ¿vale? ¿Qué dice Gelding que es focusing? Es un proceso dirigido, paso a paso, encaminado a prestar atención a una sensación sentida corporal en relación a un asunto, un problema o un proceso creativo. Yo, por ejemplo, os confesaré que ayer por la mañana, de 6 de la mañana, me paré a hacer un focusing como proceso creativo a ver cómo podía transmitiros hoy lo que ahora mismo está siendo comunicado, ¿de acuerdo? ¿Qué hago? Entro, antes de darle al coco, me bajo a pedir a mi cuerpo que me muestre a través de una sensación sentida, en este caso, insisto, creativamente, qué puedo transmitir yo en Zaragoza en 15 minutos a más bien profesores que quizá muchos no sepan de focusing para conseguir X. Todo eso lo meto en la coctelera corporal, dejo que se forme una sensación y de ahí surge el proceso creativo. Eso se puede aplicar a cualquier ámbito de nuestra vida. Tenemos un GPS brutal, tenemos un Google Maps brutal en nuestro cuerpo, de fábrica, de serie, no hay que ir a Mediamar a comprar nada y puedes orientarte en la vida intra e inter de maravilla, a condición de que nos paremos a escuchar ese proceso organísmico que ya se está desenvolviendo a cada instante, ¿de acuerdo? He puesto alguna cosita más. ¿Qué es focusing? Es aprender a conectar, es aprender a simbolizar, muy importante, y sobre todo es muy importante, después de simbolizar, significar la experiencia que has sentido corporalmente. Conectar, simbolizar, si te quedas en la simbolización, nos quedamos en el terreno de la psicosis, luego toca pasar a la comprensión, que implica significar, ¿de acuerdo? Y luego, entre otras cosas, también es una técnica con 6 pasos que se puede enseñar y aprender. Luego os diré alguna cosilla más. Sigo. Focusing y mindfulness, ¿no? Para mí son compañeros de viaje. Y para explicaros esto, os voy a contar algo que me pasó el jueves pasado. Tenía ya programado desde hace mucho tiempo una formación de mindfulness en Barcelona para funcionarios públicos catalanes. El Cosmos, cuando está de que sí, está de que sí. En mitad de la Rambla, allí acontecí. Y empiezo el curso 8 de la mañana y a la 1, os cuento literalmente cómo fue porque es importante, a la 1 del mediodía, no sé si lo recordáis, el jueves pasado se lanza en los medios de comunicación que Puigdemont va a hacer una rueda de prensa donde va a comunicar que se disuelve el Parlamento y convoca elecciones, ¿de acuerdo? Justo era el momento del parón que yo hice, porque terminamos a las 3, hice otro parón y la gente miró los móviles. Entonces, se comentó un poquitín, volvimos al aula para seguir con el curso de mindfulness y una chica con los ojos
vidriosos, emocionada, a la cual le pregunté que qué le pasaba y que se había quedado muy pillada con la noticia. Y dice, ¿te has enterado de lo que ha pasado? Y yo, sí, he visto la noticia. Como diciendo, pero ¿no te das cuenta de lo que ha pasado? Y yo, sí. Y ella estaba muy impregnada emocionalmente con la noticia, ¿no? Yo le dije, mira a ver si buenamente puedes dejar toda la activación emocional de este instante ante la noticia, mira a ver si la puedes dejar a un lado temporalmente hasta las 3 de la tarde, a ver si puedes con ello. Yo, ¿qué ibas a hacer? Y continuamos. Yo seguía con la mirada atenta a esta chica y vi que la mujer seguía conectada, pillada, identificada, como decimos, con la emoción. Y se me ocurrió, ¿no? Pensaba hablar al final un poco de focusing y le pedí permiso. ¿Te parece que te pueda echar un cable quizá facilitándote el proceso emocional que se te acaba de activar en relación a esto? Pedí permiso al grupo, hice un mini focusing. No, duró más de 10 minutos. Le pregunté a la chica, permítete ahora que surja en tu cuerpo toda esa sensación sentida que tienes en torno a esto que acaba de comunicarse en los medios de comunicación. Deja, os lo cuento obviamente resumido, focusing es un proceso a fuego lento, ¿de acuerdo? Luego le pregunté, deja que de la propia sensación surja o quizá una palabra o quizá un símbolo o una imagen que exprese eso nuclear con lo que ahora estás conectando. Le venían palabras que tenían que ver con rabia, con impotencia y con alguna frasecita más. Mira a ver eso donde lo sientes en el cuerpo. Vete chequeando si esos primeros símbolos que te han surgido, mira a ver si se ajusta o no a la sensación o esta está mutando y necesita ser simbolizado de una manera distinta. Seguí con ella el proceso, lo localizó en la garganta y cuando le pedí, mira a ver qué necesita esa sensación de ti en este instante para estar un poquito mejor, la mujer encontró algo, tenía que ver con soltar. Yo, fijaros, no necesité que me contara su ideología política en torno a esa decisión. Es que no necesito, es que se trabaja en abusos sexuales con menores, se trabaja con focusing sin que la persona, el terapeuta, el facilitador o el tutor, sepa absolutamente nada del contenido verbal de la historia. La persona, más bien su cuerpo, ya sabe todo en torno en relación a... Fuimos otra vez al cuello, cuando se dijo que lo que necesitaba era soltar, ella experimentó un alivio, como que su garganta pasó de ser un conducto estrechito, pasó en 10 minutitos a sentir un poquito más de oxígeno, ¿de acuerdo? Lo cual le posibilitó luego conectar y terminar el curso de mindfulness. Solo 10 minutitos, bajando la atención a su cuerpo, y mi trabajo fue solo de facilitar, ella pudo hacer un mínimo de regulación emocional, lo suficiente para que su amígdala descendiera de actividad como para poder seguir. Podía no haber funcionado, podía haber entrado en una catarsis, porque eso nunca lo podemos controlar, pero quiero transmitiros que focusing y mindfulness para mí son dos hermanas, dos herramientas complementarias. Hay veces, como decimos en mindfulness, que puede ser suficiente la consigna de tú no eres eso, y buscar el proceso de desidentificación, y a veces eso no es suficiente. Y a veces toca meterse dentro de eso que estás experimentando en torno a y tienes que saber cómo descender la escalera para meterte dentro, sabiendo con seguridad psicológica que puedes luego coger la misma escalera para salir. Eso es lo que genera seguridad psicológica. Muchas veces no nos metemos en el agua, pues dices, ¿para qué coño me voy a meter ahí si a lo mejor luego me quedo ahí embrollado y no sé salir? Pero focusing te proporciona un espacio de seguridad psicológica donde entrar, simbolizar, significar y luego poder retirarte y salir. Y por eso creo que es muy importante las dos herramientas, transmitirlas tanto en el modelo educativo, transmitirlo tanto a los profesores, como bien decía César, lo primero es la formación de profesorado para ser modelo y luego también se puede hacer directamente con los chavales. ¿Qué me salía ayer en mi mini focusing para preparar esto que estoy compartiendo? ¿Qué puede aportar? Pues creo que es una grandísima herramienta sencilla y potente para desarrollar la inteligencia emocional intrapersonal, conmigo mismo, y la interpersonal, la escucha al otro desde hacer de caja de resonancia interna donde puedo dejar que surja en mí la sensación sentida que estoy creyendo captar en el otro, es una herramienta empática potentísima, ¿de acuerdo? Y finalmente, experiencias en España, en lo que me da la agenda entre universidad, empresas y colegios, que no ya el tiempo, como bien sabéis, y la energía es limitada. Estoy yendo a colegios públicos, aquí está Beb Cortés, que se ha venido de Menorca, no sé si sabéis, en las Baleares han conseguido del erario público, ¿se dice? Erario público, de las arcas públicas, han conseguido 9 millones de euros para formar durante 4 años
a los profesores de todas las Baleares, y dentro de las competencias que los profesores están implementando, una es mindfulness, como os podréis imaginar, y la otra es focusing. Estoy yendo también a colegios de Fundación Educación Católica, concertados y privados. Y hay muchos profesores que están formándose en focusing como una habilidad para la gestión del mundo emocional. En el programa TREVA, que os invito mañana con Chimi Santamaría a ir al taller práctico que va a dar, focusing es un eje vertebral del programa TREVA, técnicas de relajación vivencial aplicada al aula. Estoy encantado de que Javier Campayo, que debe confiar algo en mí, me debió ver gente de confianza para dejarme 5 horitas en el máster de Mindfulness de Zaragoza, aquí en esta casa, para al menos dar una pincelada de qué es focusing. En el experto de Mindfulness en contextos educativos de la Camilo José Cela, este año ya por primera vez nos han pedido, estoy encantado de poderlo hacer, un fin de semana exclusivo para hacer el nivel 1 de focusing. El terreno está abonado, la necesidad del profesorado de poder implementar y desarrollar estas habilidades es enorme, la conciencia es enorme y hay medios suficientes para poderlo hacer. ¿De acuerdo? Y voy a terminar con un mini focusing. Tomar una respiración profunda. Y dejaros sentir en el cuerpo la sensación corporal en relación a esta breve intervención sobre focusing. ¿Qué me dice mi cuerpo de esta interacción que hemos tenido en estos 12 minutos sobre focusing? Deja que se forme la sensación y deja que de la propia sensación pueda surgir quizá una palabra, quizá una imagen, quizá un gesto, que recoja lo esencial, lo nuclear de mi sensación en este instante en torno a lo que focusing puede aportar a la educación. Mira a ver si surge una palabra o una imagen y si alguien se anima y quiere, puede lanzar en voz alta esa palabra o esa imagen. Esperanza. Esperanza. Respíralo, Mónica. ¿Te viene algo, Cristina? Apertura. ¿Te viene algo, Yolanda? Mónica, perdón. Interés. Interés en formarme en esto. ¿Había una mano levantada? Ser. Regulación emocional. Conexión. Impulso. Ganas. Vamos. Coherencia. Verdad. Latido en el corazón. Conexión. Cambio. ¿Hay por ahí una palabra? Frescor. Calma. Humor, risa. Me viene emocionadamente satisfecho. Gracias por vuestra atención y presencia. Bueno, buenos días. La verdad estoy muy emocionada por ver tanta gente comprometida por la misma causa, ¿no?, que es mejorar nuestra educación. Bueno, quiero agradecer de nuevo también al equipo de Javier por invitarme y tener la oportunidad de compartir con todos vosotros esta aportación desde la psicología positiva a la educación. Y bueno, seguramente muchos de vosotros ya conocen qué es la psicología positiva. La psicología positiva surge hace aproximadamente unos 20 años para enfocarse como un movimiento científico y profesional enfocado en el estudio de las condiciones que ayudan a construir una vida más plena, ¿no?, que nos permiten al final sentir que mi vida vale la pena vivirla, ¿no? Al final la psicología tradicional había estado muy enfocada en el estudio del síntoma,
y eso es algo interesante y ha permitido avanzar en los años desde que nació la psicología, avanzar en el conocimiento de muchas patologías, pero quizás hayamos dejado a un lado el estudio de dimensiones como la gratitud, la resiliencia, el optimismo, ¿no? Dimensiones fundamentales para la construcción de una vida más plena. Y desde el nacimiento de la psicología positiva surge una pregunta, ¿no?, vinculada con la educación. ¿Es importante enseñar el bienestar en nuestras escuelas, en el aula? ¿Es necesario incorporar en el currículum académico materias para que los estudiantes conozcan cuáles son las condiciones para construir una vida más plena en el futuro? Si observamos algunos datos, podemos observar que finalmente, efectivamente, es importante, y no solamente importante, sino necesario, ya que estamos viendo que la prevalencia de los trastornos psicológicos en la infancia está incrementándose de manera drástica. En los últimos años, la OMS lo sitúa alrededor de los un 8 o un 20% la prevalencia, ¿no?, de trastornos como la depresión, la ansiedad en nuestros jóvenes. Además, sabemos que el 50% de los trastornos mentales diagnosticados a lo largo de nuestra vida tienen su inicio en la edad de la adolescencia, a los 14 años, ¿no? Por lo tanto, si nos planteamos desde un plano más preventivo, quizás es interesante que los estudiantes tengan dentro de sus programas académicos algunas asignaturas que permitan conocer cómo construir una vida más plena. Además, estamos viendo que paralelamente al incremento de mayor patología, vemos que la satisfacción vital de nuestros niños y jóvenes realmente no está creciendo con los años. Y esto es algo paralelo a lo que ocurre también en adultos. Cuando observamos el número de ingresos comparado con el nivel de felicidad, por ejemplo, en países industrializados como Estados Unidos, podemos ver que en los últimos 50, 60 años nuestras condiciones de vida son mucho mejores, ¿no? Objetivamente, económicamente, vivimos mejor que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, pero paralelamente vemos que la satisfacción de nuestras vidas no se está incrementando, ¿no? Y parece que algo está fallando, algo ocurre que no conseguimos mejorar nuestros niveles de bienestar o felicidad. Y de hecho, que el éxito académico se mida única y exclusivamente por el rendimiento académico, es en parte reflejo de esa sociedad preocupada por el progreso, ¿no?, por la información, por el desarrollo cognitivo, pero quizás estamos olvidando variables fundamentales como el desarrollo emocional y psicológico de nuestros niños, ¿no? Y puede ocurrir situaciones como estas, donde Gonzalo va a clases de inglés, francés, italiano, pero en ninguna le enseñan cómo decirle hola a Carmencita, ¿no? Y esto ocurre constantemente con nuestros niños, ¿no? Quizás las habilidades y las competencias emocionales están en un segundo plano. Por eso la educación surge dentro de la educación positiva, ¿no?, que reta el paradigma tradicional de educación a que, más allá de los logros académicos, que son fundamentales, también podamos incorporar el bienestar como una meta educativa en sí misma, ¿no?, necesaria y que es relevante a la hora de evaluar a nuestros jóvenes. Tal y como decía uno de los padres de la psicología positiva, Christopher Peterson, las buenas escuelas son aquellas que impulsan la excelencia académica al mismo tiempo que guían a sus miembros a ser personas responsables, buenos ciudadanos, productivos y bondadosos, ¿no? Creo que esta segunda meta la estamos olvidando en nuestra educación. Es importante que la pongamos en un primer plano de las metas educativas. Y de hecho la psicología positiva nos ha dado ya grandes resultados sobre esa conexión, esa profunda conexión entre el aprendizaje y el bienestar. Hoy día sabemos que si nuestros niños, estudiantes, aprenden en un clima emocional más positivo, eso favorece el aprendizaje, favorece el interiorizar conocimiento. Además, si nuestros jóvenes saben cómo desarrollar sus fortalezas o una mentalidad en crecimiento, todo esto además se va a repercutir en un mejor rendimiento académico, ¿no? Por tanto, es importante, ¿por qué no incorporar estas dimensiones de manera explícita en nuestro currículum académico? A partir de ahora voy a articular mi presentación a través de tres vías que me parecen fundamentales a la hora de incorporar la psicología positiva dentro de las aulas. Hay tres vías, unas más explícitas y otras más implícitas, ¿no? La primera sería enseñar el bienestar de una manera explícita, que los jóvenes conozcan cuáles son las dimensiones, los ingredientes de nuestro bienestar, pero también lo podemos hacer de una manera más implícita, ¿no? Permeando estos conocimientos a través de materias, a través de asignaturas clásicas como la literatura, la música, para que ellos también conozcan de una manera implícita cómo manejar su bienestar a través de estas dimensiones.
La psicología positiva nos da un buen menú de cuáles son las dimensiones que podemos trabajar con nuestros jóvenes. Fundamentalmente, cuando conocemos los programas de educación positiva, sabemos que es importante cuidar un balance entre las dimensiones de bienestar más hedónico, que tiene que ver con ese balance emocional, ¿no?, con ese cuidado de las emociones positivas y negativas, pero también incorporar, ¿por qué no?, también dimensiones que tienen que ver con el desarrollo de acciones coherentes con nuestros valores, con nuestras fortalezas, con la promoción de relaciones más saludables, más positivas, ¿no? Digamos que un buen programa educativo requeriría de estos dos ingredientes para poder desarrollar de una manera más íntegra a nuestros jóvenes. Y hoy día, afortunadamente, el panorama está cambiando y están apareciendo una serie de programas interesantísimos a lo largo y ancho de este mundo, ¿no? Quizás los precursores, los primeros programas surgieron en Estados Unidos a través de la Universidad de Pensilvania con el programa Strathaven o el programa Penn Resilience, que estaba directamente enfocado con el desarrollo de algunas dimensiones de la resiliencia, como las emociones positivas o las fortalezas, sobre todo en población de riesgo socioeconómico. Y estos programas se exportaron después a Australia, donde ha habido un gran movimiento en escuelas primarias y secundarias, como la St. Peter's College o Geelong Grammar, desarrollando programas holísticos donde los estudiantes llevan siempre en sus asignaturas algunos componentes sobre el bienestar. También en Inglaterra, o el maravilloso ejemplo de Bután, donde ya el Ministerio de Educación puso en marcha un programa de educación positiva para 30 escuelas y que ha sido validado recientemente por Alejandro Adler. Y en España, como no, tenemos nuestro programa estrella, Aulas Felices, ¿no?, que de hecho Ricardo Argüís vendrá después a contarnos, ¿no? Es una composición de variables de psicología positiva como las fortalezas, enriquecidas con componentes de mindfulness. Los beneficios de la educación positiva son innumerables, ¿no? Previene y reduce algunos síntomas como la depresión o problemas psicológicos futuros. Además, algunos estudios ya sitúan que los programas de educación positiva favorecen el disfrute o el involucramiento en las clases, ayudan a los estudiantes a conocer mejor sus fortalezas, aumentan la motivación intrínseca de los jóvenes y esa percepción de autoeficacia. Además, mejora las relaciones no solamente entre los compañeros, sino también las relaciones de los niños con sus profesores y la empatía hacia el otro. Y además sabemos que todo esto aumenta o mejora esa capacidad de afrontamiento resiliente de la adversidad cuando sucede, ¿no? Por tanto, los beneficios parece que son innumerables. De hecho, ya hay metaanálisis, ¿no? En el 2011 se publicó un metaanálisis realizado con más de 200.000 estudiantes, analizando el efecto de 284 programas sobre educación emocional y social. Y lo que se vio es que había una mejora, ¿no?, de las competencias de regulación emocional, competencia social, pero además, algo que interesa mucho a los padres y a los directivos de las escuelas, es que realmente este cambio en el bienestar se da de manera paralela a un incremento significativo de las puntuaciones en pruebas de rendimiento académico, ¿no? O sea, que son dos metas que son verdaderamente compatibles. Y claro, todos estos programas se están implementando sobre todo en la educación primaria y secundaria. Quizás las universidades quedan a veces al margen de esta implementación de programas de bienestar. Y yo creo que es importante recordar que el tiempo en la universidad debe ser mucho más que aprender una profesión, ¿no? Es el lugar donde los estudiantes toman decisiones fundamentales para su vida profesional y personal, ¿no? Y por qué no acompañarles también en el descubrimiento de esa contribución futura que ellos van a hacer al mundo, ¿no? Por tanto, quizás aquí una de las variables fundamentales sería la cuestión del sentido de vida, ¿no? El ayudar a los jóvenes a conocer cuál es su contribución más amplia, cuál va a ser la huella en este mundo que ellos van a dejar, ¿no? Sabemos que ellos en este punto están tomando decisiones importantes y es importante que se lleven más en una profesión, se lleven esa contribución más amplia, basada en sus valores, en sus fortalezas. Vinculado con esto hay ya intervenciones validadas para poder apoyar a nuestros estudiantes a que conozcan esos valores, ese sentido de vida. Una de las que usábamos cuando estaba participando, tuve la oportunidad de participar en una universidad con 50.000 estudiantes que aplicaban de manera holística programas de educación positiva y emocional. Trabajamos a través de esta intervención de Michael Steger, donde se les invitaba a los jóvenes que tomaran fotografías, entre 9 o 12 fotografías a la semana, y que las llevaran a clase, ¿no? De manera que en clase pudieran visualizarlas de nuevo y apuntar a pie de foto qué había significado ese momento para esa persona, ¿no? A nivel esa contribución más amplia.
Vimos que esta intervención incrementa el sentido de vida de los jóvenes, les ayuda a conectarse con algo superior, que ya sea la naturaleza, las relaciones, una contribución más a la comunidad. Además, ayuda a mejorar sus niveles de satisfacción vital y de emociones positivas. Por tanto, es una intervención válida que les animo a que realicen. Y de manera más implícita, no solamente podemos enseñar contenidos explícitos a los jóvenes, también podemos permear las asignaturas que ya existen, ¿no? Por ejemplo, en literatura, ¿por qué no ayudarles a los jóvenes a que identifiquen las fortalezas de los protagonistas de las obras literarias que ellos leen habitualmente? O mandarles que redacten ensayos sobre los valores y las virtudes de los personajes, o que hagan un análisis de los factores que contribuyen a la resiliencia, al afrontamiento resistente ante la adversidad. Son maneras de trabajar a través del currículum que ya tenemos establecido, pero orientándolo hacia esa búsqueda de valores y de fortalezas. Tuve la oportunidad de participar en un bachillerato para adaptar una materia de música, para que más allá de lo que hacíamos todos, estudiar flauta y solfeo, pues pudiéramos usar la música para regular nuestras emociones, ¿no? Que también la música es un buen instrumento para regular, o cuando estamos tristes o necesitamos un impulso de energía, la música puede ser una buena herramienta, ¿no? Y lo que hicimos es ayudar a los jóvenes a que apreciaran la música y que conocieran sus fortalezas a través de la música. Lo que vimos es que en comparación a un grupo control, en un estudio que lleva a cabo alrededor de unas 300 y pico personas, estudiantes, lo que vimos es que en comparación con el grupo control, los estudiantes que llevaban la materia de música mejoraban su capacidad de trabajo en equipo, la creatividad o fortalezas como la apreciación de la belleza y la excelencia, ¿no? Tan propia de la música. Y por tanto parece que es una manera indirecta de aprender contenidos de bienestar a través del currículum ya establecido. También lo podemos hacer a través de elementos pedagógicos, ¿no? Como dar retroalimentación en positivo a nuestros jóvenes, sin olvidar, obviamente, que tenemos que señalar el error, pero ¿por qué no acompañarlo también con la identificación de sus fortalezas, ¿no? Ese estímulo para que el estudiante siga aprendiendo. También conectar los aprendizajes de nuestros jóvenes de manera significativa con algo más amplio, con un sentido más profundo, o fomentar en ellos esa mentalidad de crecimiento, el insistir que ellos, si perseveran, van a poder conseguir aprender esa habilidad. Y por último, la tercera vía sería que podamos llevar esas intervenciones más allá del aula, ¿no? Que realmente cuando entremos en esa escuela se note que trabajamos a través del bienestar, ¿no? Y por tanto, que toda la comunidad, todos los elementos y agentes implicados en esta escuela conozcan esas intervenciones, estén formados en ellas y que finalmente crean una comunidad que está floreciendo, ¿no? Y podemos hacerlo a través de elementos visuales, ¿no? Como por ejemplo los muros de gratitud, ¿no? Podemos poner un pizarrón donde los jóvenes, los profesores puedan anotar sus agradecimientos diarios o puedan anotar, ofrecer de alguna manera ese cuidado hacia otras personas, pueden anotarlo a través de estos muros. O también a través de las actividades deportivas que ya se organizan dentro de las escuelas, ¿no? ¿Por qué no, además de premiar el buen rendimiento deportivo, por qué no crear una liga en la que se premien también valores como la justicia, el haber trabajado en equipo o aquellos equipos que han sido más generosos durante los partidos, ¿no? Creo que es una manera complementaria de ver el deporte. Tener comedores saludables, no podemos olvidar el bienestar físico y si estamos en una escuela positiva necesitamos también impulsar hábitos como la alimentación saludable o el deporte, como por ejemplo en algunas intervenciones que teníamos en la universidad donde se nos, de alguna manera, así un poco sutil, se nos decía que usáramos las escaleras en lugar del ascensor, ¿no? En definitiva, la idea es que toda la comunidad esté alienada. No podemos dejar a ningún agente fuera de estas intervenciones y, por tanto, también, ¿por qué no?, trabajar con los profesores y que tengan formación especializada, como ya se ha dicho anteriormente. Es importante que ellos también participen. Les voy a contar la experiencia de un evento de reconocimiento que hicimos con profesores a través de las fortalezas de ellos. Les pedíamos que nos trajeran una fotografía de cada uno de ellos y las colocábamos en pequeños buzones. A continuación, les dábamos unas tarjetitas con el nombre de las fortalezas, las 24 fortalezas, ¿no? Como el amor por el aprendizaje, la justicia, la amabilidad, la creatividad. La idea es que yo pueda reconocer en mis compañeros una de estas fortalezas y yo pueda anotarle
por qué yo voy a darle ese reconocimiento, ¿no? En qué situación yo he visto que esta persona está poniendo en marcha ese valor. La idea es que finalmente introducimos las tarjetas en esos buzones, de manera que al final del evento yo puedo llevarme el reconocimiento de mis compañeros a través de este lenguaje común, que es el lenguaje de las fortalezas. Y bueno, en definitiva, como decíamos, la idea es que podamos generar cambio, ¿no? Que podamos inspirar experiencias positivas, ¿no? A través de la formación, a través de la especialización, y que podamos generar esos energizadores positivos que van a ser nuestros estudiantes, nuestros profesores, que finalmente van a contribuir, van a salir a nuestra sociedad. En definitiva, para terminar, el futuro de la educación positiva yo creo que debe situarse en que vayamos más allá de intervenciones aisladas. Es importante contribuir, generar intervenciones multicomponente y que sean prolongadas en el tiempo, donde la formación integral a los profesores, a los estudiantes, sea continuada y que podamos seguir investigando, ¿no? Incorporando el bienestar como un indicador en sí mismo de la calidad de la escuela. Y para eso también necesitamos el compromiso político y social, ¿no? Que es importante que también a nivel ya de educación pública también se puedan incorporar este tipo de intervenciones. En conclusión, la escuela debería tener metas de bienestar, ¿no? Para guiar a nuestros estudiantes a que sean miembros de la sociedad responsables, bondadosos y productivos y al final contribuir a crear sociedades que florecen, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Por último, queríamos comentar algunas ideas sobre cómo puede ayudar la terapia de compasión en la educación. Creo que antes de empezar habría que reflexionar que desde diferentes áreas, desde diferentes disciplinas, estamos hablando de cómo influir sobre la educación, pero yo creo que el futuro es que todas ellas confluyan de alguna forma. Compasión ya se habla de que es la segunda ola, mindfulness sería la primera ola, compasión se dice que es la segunda, y la tercera se piensa que es aceptación o ecuanimidad. Entonces, yo sinceramente pienso que la tercera ola será la unificación de psicología positiva, de compasión, de mindfulness, de focusing. Ese es un esfuerzo que tendríamos que hacer entre todos y que no sé si va a ser fácil, ¿no? Pero en los próximos años quizá lo veremos. Compasión, ustedes saben que es el sentimiento que surge al presenciar el sufrimiento de los demás y de mí mismo y el deseo profundo, generoso, de intentar disminuirlo en la medida en que se pueda, pero ambos sufrimientos, tanto de los demás como el de uno mismo. Mindfulness y compasión se consideran en las tradiciones contemplativas las dos alas del pájaro de la sabiduría y no se considera que puedan ir separadas, aunque desde la perspectiva pedagógica se están dando de forma independiente. Mindfulness, en primer lugar, permitiría el reconocimiento de esta experiencia humana tan universal que es el sufrimiento, es la toma de conciencia, el darse cuenta, y la compasión, que es considerada de alguna forma el corazón de mindfulness, nos mantendría en una actitud de cariño, de cuidado hacia nosotros mismos, que es lo que necesitamos en ese momento de sufrimiento. Los estudios lo que dicen es que las intervenciones de mindfulness aumentan la compasión y las intervenciones de compasión aumentan mindfulness. La autocompasión, aunque hay varias definiciones, la más utilizada es esta de Christine Neff, una de las madres de este concepto, que lo estructura en tres pilares sobre los que se basa el cuestionario más utilizado para medir compasión, el Self-Compassion Scale. Habla de que tiene estos tres aspectos. La experiencia de mindfulness, que sería el darse cuenta de que estoy sufriendo, algo que parece muy evidente pero que no lo es tanto. Muchas personas sufren hace tiempo, pero no son capaces de conectar con ese sufrimiento porque una tendencia natural de la mente humana es la negación o simplemente la huida de este reconocimiento, de esta experiencia. El segundo aspecto, que para mí es seguramente el más importante, es el sentimiento de humanidad compartida. Es el darse cuenta de que la experiencia de sufrimiento, sea del tipo que sea, no es algo que me ocurre a mí de forma aislada porque soy un tipo raro o porque tengo la culpa de algo, sino que es algo consustancial a la naturaleza humana. Todos los seres humanos vamos a experimentar este tipo de sufrimiento, lo han experimentado en el pasado, lo experimentarán en el futuro. Es decir, es una experiencia común y compartida. Esa sensación de compartirla cambia la visión del sufrimiento. Y el tercer aspecto sería la autocompasión. Puesto que estoy sufriendo en este momento, lo que necesito no es machacarme, en esto ya somos expertos, no hace falta dar cursos ni congresos, ¿no? Sino darme afecto, darme cariño hasta que se mejore. Porque cualquier experiencia humana, sea positiva o negativa, está limitada en el tiempo, es impermanente, por definición, porque lo que define la experiencia humana es la impermanencia.
Mindfulness preguntaría cuál es la experiencia ahora, en este momento, y lo que nos diría es experimenta el sufrimiento con aceptación. Por otro lado, la autocompasión lo que nos preguntaría es ¿qué necesitas ahora en este momento que estás sufriendo? Y lo que necesitamos todos los seres humanos es ser amables con nosotros mismos en medio de ese mar de sufrimiento. Pero no tanto con la expectativa de que el sufrimiento desaparezca, sino simplemente porque estamos sufriendo, porque es lo que necesitamos. Las bases biológicas de compasión, Paul Gilbert, uno de los padres de la Compassion Focused Therapy, uno de los protocolos de compasión, lo describe como basado en estos 3 circuitos cerebrales. Saben que en este momento, a nivel de investigación, agencias internacionales como la National Institute of Mental Health americana solo financia investigación en circuitos cerebrales, no tanto en enfermedades, porque se considera que es el futuro. Estos serían los 3 circuitos, los de amenaza y protección, éxito y logro y satisfacción, calma y seguridad, que están relacionados con la compasión. El primero, de satisfacción, calma y seguridad, sería la base biológica del apego, apego entendido como ese vínculo tan especial que existe con nuestros cuidadores en los primeros años de vida, generalmente los padres, pero pueden ser otras personas. Este vínculo, este apego es lo que proporciona la seguridad, la paz, la alegría. Se activa cuando somos pequeños, cuando nos sentimos seguros, abrazados, queridos por nuestros padres o las personas que nos cuidan, y de adultos, cuando tenemos estas relaciones satisfactorias, significativas, colaborativas, que son el núcleo de la existencia humana. Habría también un sistema de amenaza y protección que se desarrolló intensamente en la época de los grandes depredadores y que produce emociones como el miedo, la ansiedad, el enfado, el asco. En este momento que no hay demasiado depredador por la calle, ¿no? Nuestros grandes depredadores son la preocupación por la opinión de los demás, el rechazo por los otros, la pérdida de las relaciones interpersonales. Este suele ser el gran miedo que tenemos, ¿no?, los seres humanos. Y por último estaría el sistema de logro, que también en la época de los depredadores era sencillo, simplemente cobijo, comida, etc. Pero en este momento la sociedad hipercapitalista en la que nos movemos ha hecho que tengamos un deseo absolutamente exacerbado de conseguir cosas, de obtener objetos que se supone que no estarán en la felicidad. Es la quinta esencia de nuestra sociedad de consumo. Paul Gilbert lo que dice es que en este contexto es complejo ser feliz, porque tenemos muy activado el sistema de amenaza, la autocrítica, la preocupación por la opinión de los demás, por el rechazo de los otros es enorme. También muy activado el circuito del logro. Necesitamos consumir compulsivamente, no por necesidad, sino simplemente por necesidades que nos hemos creado nosotros, mientras que el sistema de satisfacción y calma, de conexión con los demás, se encuentra hipoactivo. El desarrollo de la compasión con nosotros mismos y con los demás sería lo que nos conectaría con nosotros mismos y permitiría que pudiésemos ser algo más felices. En las aulas, los niños se enfrentan a la difícil tarea de crecer presentes y atentos, de crear vínculos en una sociedad en la que en las últimas décadas prima la urgencia, la desconexión hacia los demás y hacia el mundo. Por otro lado, las épocas de adolescencia son épocas de crecimiento donde se genera gran inquietud y angustia por los cambios físicos y psicológicos en que se ven envueltos, donde además pueden existir problemas familiares, sociales y escolares. La consecuencia es un gran aumento de los trastornos psicológicos entre nuestros escolares y universitarios. Estrés, hiperactividad, problemas de conducta, ansiedad, depresión, consumo de sustancias. La cuestión que nos plantearíamos es qué tipo de educación necesitan nuestros alumnos para responder a los retos del siglo XXI. Cómo podemos fomentar su salud mental, garantizar un buen desarrollo intelectual y conseguir sobre todo que nuestros hijos, niños, jóvenes sean y crezcan de una forma feliz. En los últimos años hay un interés por realizar cambios en la educación, de manera que se satisfagan las demandas de los estudiantes y se mejore su salud y su bienestar. Lo que dicen los estudios, como el de Diamond, es que el logro académico, la competencia social y emocional y la salud física y mental están intensamente relacionadas, por lo que la manera más eficiente de fomentar cualquiera de ellas es fomentar todas a la vez. ¿Cómo puede ayudar mindfulness y compasión a nuestros niños, a nuestros estudiantes?
En primer lugar, reduciendo el estrés. Se considera que mindfulness y compasión son de las mejores técnicas para la reducción del estrés. Y este no es un tema menor. Nuestros estudiantes se calcula, hablo de los universitarios, en países occidentales, que el 50% tienen unos niveles de estrés tan altos que serían diagnosticables desde el punto de vista psicológico-psiquiátrico, ¿no? Las fuentes de estrés son enormes: el contexto educativo, familiar, conflictos entre pares, las dificultades de la incorporación social, etc. Y el estrés obstaculiza el aprendizaje, la concentración, la resolución de problemas, pero también la conexión con los demás compañeros y con la sociedad. Esta reducción de estrés se facilitaría con mindfulness y compasión porque se pueden aceptar mejor las situaciones. Ya hemos dicho que la aceptación es seguramente uno de los principales cambios que produce mindfulness y facilitaría el autocuidado, el núcleo de la compasión. Permite tomar distancia de pensamientos y reacciones emocionales, pudiendo funcionar de una forma mucho más objetiva, conectar con la respiración, con las sensaciones corporales en los momentos estresantes y, sobre todo, comprender mejor el origen de nuestro estrés para intentar modificarlo. No solamente disminuiría el afecto negativo, el malestar, sino que incrementaría el afecto positivo, el bienestar, aumentando los niveles de sentimientos positivos relacionados con el bienestar, como el autocuidado, el optimismo, la empatía o la autorrealización personal, así como la disminución de ciertos aspectos físicos como el cansancio, el dolor o las quejas psicosomáticas. Todo ello facilitaría un aprendizaje más óptimo. Durante años, yo he sido testigo, desde luego cuando era pequeño e iba al colegio, se ha denunciado el tipo de aprendizaje, de enseñanza que hemos recibido, más superficial, sobre todo memorístico. Me acuerdo de las grandes listas de palabras en inglés, por ejemplo, que teníamos que memorizar. La pasividad de los alumnos. En mi época nadie preguntaba nada a los profesores, ¿no? Era como una cosa a costa de sofocar la creatividad y la curiosidad, ¿no? Hemos matado la curiosidad, hemos matado la creatividad de nuestros hijos. Afortunadamente esto está cambiando. Y además tenemos el problema añadido en los últimos años de que las tecnologías de la información y de la comunicación han posibilitado lo que se denomina la infoxicación. Es decir, es tal la cantidad de información que recibimos que simplemente no podemos procesarla y nos produce malestar. Mindfulness y compasión permitirían observar una situación desde diferentes perspectivas. Es clave darse cuenta de que nuestra visión del mundo es solamente nuestra visión particular y subjetiva, que cada uno de nosotros tiene su visión y esta es una de las razones por las que surgen tantos conflictos, ¿no? El momento social y político en el que estamos en España es un buen ejemplo. Nos podríamos relacionar con las situaciones de una forma novedosa, con esa mente de principiante, tomando conciencia del contexto en el que se recibe la información, no quedándonos solamente anclados en la información, generando nuevas categorías mentales desde las que comprender y procesar esa información. Todo ello produciría un clima más positivo en el aula, ya que durante el curso escolar nuestros alumnos pasan gran parte de su tiempo en las aulas conviviendo con profesores y otros compañeros, convivencia que puede generar conflictos que dificultan el desarrollo de las clases y que entorpecen este clima. Los estudios demuestran que la atención plena y la compasión se asocian negativamente con el acoso escolar, con el bullying, porque los alumnos entrenados en compasión tienden a ser más conscientes del sufrimiento de los compañeros. En el bullying, uno de los problemas es que el pensamiento general es: mientras no me toque a mí, yo simplemente observo, pero no entro a intentar defender a la persona más débil que está siendo atacada. La compasión permitiría hacerse más consciente de esta agresión y que los alumnos puedan ayudar a reducirla. Y sobre todo, ya para terminar, para mí sería uno de los aspectos más importantes, la conexión con el mundo. Yo siempre comento que uno de los principales cambios que yo noté a nivel personal con la práctica de mindfulness fue una mayor sensación de conexión con todos los seres humanos, con el mundo. Es decir, que aparece una compasión innata, no hace falta entrenarla de una forma específica, porque conforme se va diluyendo de alguna forma esa sensación del yo que nos separa, que nos encapsula, uno siente una conexión absoluta con el resto de seres humanos, con el planeta, con el mundo. Esto nos permitiría que mindfulness y compasión formase personas más comprometidas y bondadosas, más conectadas con las necesidades de nuestro mundo, que es lo que necesita una sociedad tan estresada como la nuestra. En suma, y para concluir, la compasión sería una herramienta complementaria a mindfulness de gran eficacia para disminuir el estrés y para aumentar el bienestar psicológico, que ayudaría a mejorar el ambiente en las aulas y los rendimientos académicos, pero, como les comentaba, sobre todo, permitiría el desarrollo de ciudadanos más comprometidos con el sufrimiento y quizás sea soñar,
permitiría cambiar nuestro modelo de sociedad. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Karina, soy profesora de secundaria y la pregunta era para César. Después, ¿qué propósito, después de estar todos entrenados en el programa en primero de ESO, qué continuidad le dais? ¿De qué manera tendría que estar tratado esto en los otros cursos? Porque entiendo que el programa en segundo de ESO sería repetir el primero, o si sería recomendable alguna actuación extra. Karina, esa es una pregunta, primero, buenísima, que ya me han hecho otras veces y que en cualquier caso te voy a responder. Pero antes de responderte, sí quería añadir una cosa que es importante y que va a raíz de tu pregunta. Es la idea de que nosotros hemos diseñado este programa, o cualquier otro, hay muchos, y la idea es trabajar este desarrollo de este nuevo adolescente, esta nueva persona que tiene que vivir mucho más adaptado en este mundo. Entonces, la idea, lo mejor sería que se aplicaran este tipo de implementaciones de competencias emocionales o de lo que fuera desde las diferentes asignaturas. O sea, eso es lo idóneo. ¿No? Lo idóneo no es aplicarlo en tutoría o aplicarlo, eso es obvio, ¿no? Todo lo que se integra, porque yo siempre pongo el ejemplo en matemáticas, porque Juanito tiene 5 manzanas, hablando de niños, y ahora tiene, o sea, y le quitan 3, ¿cuántas le quedan? Bien, Juanito tiene 5 manzanas, le quitan 3, eso le enfada y le molesta, y ahora tiene 2 y además tiene que manejar ese enfado. Bien, pues es perfectamente factible. ¿Por qué no incorporarlo en cualquier asignatura? En inglés, ¿cuántas veces hemos hablado del calentamiento global? ¿No? Que está muy bien, que es muy útil, desde luego, pero, jolín, se podría hablar de otros aspectos. Bien, siempre que se incorpore a las materias es lo mejor. Mientras no se incorpore a las materias por la dificultad técnica que tiene, por las políticas educativas y por el motivo que sea, pues podemos ir trabajando pues, en cada uno buenamente lo que puede. Entonces, nosotros diseñamos un programa. Este programa es aplicable, y hay muchas otras intervenciones, repito, este programa es aplicable durante toda la ESO, especialmente en el primer ciclo, porque está diseñado como tal. Entonces, fíjate que esto nosotros... Hay psicólogos clínicos que lo están aplicando algunas técnicas concretas, algunas actividades para con pacientes adultos. Hoy mismo mi compañera está en otro congreso de Asociación contra el Cáncer y lo está aplicando en pacientes oncológicos. Quiero decir, se puede adaptar a diferentes edades y en diferentes contextos. Como tal, el programa sencillo, simple, seguido de una manera muy ordenada, está diseñado para este primer ciclo de la ESO. Entonces, ¿qué continuidad tenemos? Nosotros hemos puesto la primera piedra, que es diseñar este programa. Se puede aplicar en diferentes años, lógicamente es el mismo. Ya me han preguntado en Madrid que cuando sale el SEA2, que está muy bien, lleva trabajo, llevamos 5 años con ello, pero fíjate que desde un colegio de Madrid, por ejemplo, lo están adaptando para primaria, de modo que se tenga durante todas las etapas de primaria. En secundaria, por ahora, como solo tenemos esto, proponemos que se aplique en todos los cursos o que incluso se aplique en un curso y el siguiente se descanse, ¿sí? De modo que, bueno, pues vas teniendo diferentes niveles de aplicación y puedes volver a aplicarlo más adelante con las mismas actividades. Las mismas actividades no tienen por qué tener los mismos ejemplos. Se pueden utilizar, hay ejemplos en los que, por ejemplo, se habla de reestructurar cognitivamente cuando pues, te roban un videojuego, que es algo, o le dejas un videojuego a un amigo en primero de la ESO, que es algo que es probable, pues a lo mejor en tercero de la ESO se podrían incluir factores de relaciones personales, pues de chicas, chicos, esas cosas que son, al fin y al cabo, la idea es que sea determinantes en su vida y que tenga validez. Y para responder a tu pregunta, ya no hablo más, yo te recomiendo que empieces a aplicarlo. Estamos en ello. Si te apetece, podemos pensar o a alguno le apetece, podemos pensar en aplicaciones para, pues, en SEA2, ¿por qué no? Yo dispuesto a seguir trabajando en ello. Hola, una reflexión, un compartir sobre todo. Yo soy psicopedagoga y trabajo dando formación al profesorado en temas que tienen que ver con la educación en las emociones. Y enseño tu programa, entre otros, no lo enseño, digo, esto existe, ¿no? Me dedico más a los fundamentos en cuanto al instructor o instructora tendría que tener ¿verdad? Y la mayor dificultad que yo estoy percibiendo en el profesorado, y no sé si compartís esto, es que los adultos no tenemos encarnado todavía la regulación emocional. Por lo tanto, poner en marcha un programa de educación emocional en el alumnado bien programado, bien temporalizado, con todas las actividades bien desarrolladas, cuando luego en el resto del día la persona adulta que está con estas criaturas no tiene esto, esa incoherencia que se da, el alumnado la percibe.
Entonces, no sé qué os sugiere a vosotros desde ahí que se podría empezar a hacer para que el profesorado primero lo encarne, porque los programas que se dirigen son subvencionados casi siempre, son muy cortos de tiempo, hablo de programas de 12 horas, 20 horas como mucho, y con profesorado que muchas veces viene obligado a esa formación con muy pocas ganas, con muy poco interés y con muy poca voluntad. Ahí lo dejo, sin más. Mi querido amigo Luis López, que no ha podido estar en este congreso, fundador de Treva, tiene una frase que recoge tu reflexión. Si yo entro en clase como una moto, solo voy a fabricar vespinos. Sí, desde luego, adultos con competencias emocionales es que es lo más importante. Al final es lo que he dicho antes. Yo lo explico en un máster, tenemos un máster de educación socioemocional aquí en Zaragoza, más un estudio propio. Tengo compañeros ahí también. Nosotros trabajamos en cómo eso se tiene que transmitir, y en que transmitir es lo más fácil. Entonces, lo primero es formar al profesorado, pero es que formar al profesorado es complejo, lleva su tiempo, depende de su motivación. Entonces, no sé, yo que soy un poco vendedor, siempre se lo vendo, por así decirlo, en que va a ser una cosa continuada, va a ser un seguimiento, voy a estar con ellos, voy a apoyarles, voy a hablar con ellos. Me he tomado muchísimos cafés con ellos. La idea es que se sientan arropados, que se sientan... Y también que parta de su motivación intrínseca. En realidad los profesores quieren hacer cosas. Vamos a ver, tú cuando eres profesor, o sea, por el dinero no estás. Entonces hay algo que te motiva. Entonces, que algo te tiene que motivar, ¿no? Y lo de las vacaciones, te das cuenta al primer año que ya no. Entonces dices, qué sé, mi novia es ingeniera y trabaja sus 8 horas, luego se forma y ya está, ¿no? Y yo soy profesor y no paro, digo, yo me he equivocado. Bien, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que realmente esa motivación intrínseca los profesores quieren sacarla. Lo que pasa es que están con tantos líos, con tantas cosas en la cabeza que al final, con tanto poco mindfulness, con tanto... Claro, entonces realmente yo creo que si tú les ofreces algo que les dices va a ser tranquilo, va a ser seguido, va a ser... y realmente te vas a poder, no sé, como eso que no me sale la palabra ahora, bien, pero esa motivación intrínseca que tú tienes, realmente la vas a poder aplicar ahí. Al final, muchos de los profesores acaban entrando, acaban haciéndolo y cuando terminan, en general, les encanta. Piensa que estamos hablando de profesores que están hablando con adolescentes, que están trabajando con ellos y que les están explicando, pues ni no sé, da igual, la Segunda República, bien. Ahora de repente les das un nuevo marco en el que pueden interactuar con ellos, en los que pueden comportarse como un modelo. Los adultos que son profesores de vocación, que son la gran mayoría, realmente quieren ser un modelo y así lo son. Luego me decías, hay profesores, hay adultos que pues, son más modelos en unas cosas que en otras, ¿no? Y en otras pues igual no son tan modelo. Bueno, a todos nos han enseñado muchas cosas y nos han transmitido muchos valores y luego nosotros hemos tenido nuestros propios valores fruto de la reflexión crítica y de encontrarnos con muchas y diversas experiencias. Profesores hay muchos y diversos y los profesores lo captan, los alumnos lo captan. Entonces, yo creo que el ir implementándolo, ir sumándolo, ir sumando un poquito con uno, un poquito con otro, 3 poquitos con otro, porque algunos pueden más, al final eso los alumnos lo van captando y no sé, a veces te llevas experiencias interesantes, como ver cómo, yo qué sé, después de aplicar el programa, que ocurre que yo, me ocurría que estoy explicando asertividad, les estoy explicando pues, la escalera de la asertividad, cómo explicar los pasos, me siento, tal, y entonces... Está el alumno que tiene que escuchar y el otro dice, quita, déjame a mí, que me toca a mí. Digo, hostia. Y estaba haciendo la actividad bien. Entonces digo, no puede ser, ¿no? O sea, te la has cargado. Pero eso ocurre. Pero también ocurre que tú en ese momento puedes decirle, pero no te das cuenta que esto, fíjate que lo estamos haciendo porque tiene una utilidad práctica real. Practícalo, díselo a tu padre, habla con él, habla con tu hermano la siguiente vez y cuando lo aplican y les funciona, dicen, está claro que lo que aplicas y funciona es lo que después es probable que vuelvas a hacerlo. Y con los profesores igual. Casi yo tiraría de, venga, hacerme caso este año, confiar en mí. Vamos a ver qué pasa. Y al año siguiente, oye, si hay que cambiar cosas, yo creo que la gente va entrando. Y mi experiencia es que va entrando. De hecho, sois un ejemplo de eso. Hola, yo quería hacer una pregunta a Fernando sobre concretar algunos ejemplos de cómo aplicar el focusing, que había oído el nombre, pero no sabía muy bien qué era, con lo que yo te he escuchado. Una aplicación directa con los alumnos, porque yo comprendo lo que has
más o menos lo que dibujado. has explicado. Sí, y que puede ser, primero, muy bueno para mí, autoconocimiento, mejorar mis propias relaciones y cómo aplicar eso luego con los alumnos para transmitírselo y sin llegar a pasar la barrera de que yo no soy psicóloga y como profesora delante de mis alumnos. ¿Tu nombre es? Raquel. Raquel. Mira, hay un grupito de profesoras y profesores del experto de Mindfulness de contextos educativos que están aquí y una de ellas, que se llama Ana Salmerón, que es de Albacete, me escribió un email en una tutoría. Un alumno me viene contando una movida gorda que tenía en casa que le estaba afectando muchísimo y, si no recuerdo mal, y luego Ana puede completar, le ayudó en un vis-a-vis con el chico en el despacho a que bajara a sentir en el cuerpo todo eso que le estaba pasando en torno a ese asunto familiar. En lugar de juzgar, dar consejitos, tranquilizar, eso que te está pasando lo aceptamos y vamos a ver cómo te está afectando el cuerpo. En media horita que ella, con lo que había pillado del fin de semana de focusing, y se atrevió, y lo había practicado previamente en el sentido de la reflexión, ¿no? Lo había practicado previamente con ella misma, le pudo facilitar cierto proceso de digestión o de regula emocional a ese chico. En una intervención vis-a-vis con este chico pudo cambiar la manera en su cuerpo de cómo llevaba todo ese asunto. Eso lo hizo en media horita en un descanso. Otro ejercicio, Focusing empieza con el movimiento de despejar un espacio. Os podemos pasar audios, igual a través de la página web del Congreso se pueden pasar audios y con Chemi Santamaría esta mañana por la mañana lo podéis hacer. Despejar un espacio. Los chavales vienen agitados, vienen conmovidas, vienen con preocupaciones. El chico o la chica que me mula, que me han mandado un WhatsApp en una red social y me han jodido el día con un comentario o una foto. Antes de empezar la clase, despejar un espacio. Dejar que todo eso, sin negar que existe y me está afectando, lo puedo dejar a un lado para yo estar en condiciones de poder atender a la clase. Eso se puede guiar en 5 minutos, aparte de otras prácticas de respiración, de mindfulness y de compasión, se puede hacer específicamente ese. Con niños pequeños se hace como manualidad, se construye un árbol con ramas donde los niños pequeños, cuando llegan con sus movidas, a través de objetos que sirven para la simbolización, dejan en ese árbol, en esas ramas, haciendo el ejercicio de despejar un espacio, eso que papá está malito, papá se ha quedado en el paro, o la abuelita le ocurre no sé qué. Despejan un espacio físicamente a través de símbolos que tú le ofreces y está en la mejor disposición de poder atender en clase. Hay muchas maneras, hay un libro que os lo recomiendo, Focusing con niños, de una terapeuta holandesa, Focusing con niños, donde viene un montón de maneras distintas de poderlo integrar en el aula. Pero la clave es que primero esto pase por ti. Si tú no sabes manejarte emocionalmente a través del proceso de autofocusing y hacer focusing en parejas, ¿a dónde carajo vamos a facilitar qué? ¿A quién? ¿Vale? Gracias. Focusing con niños. No lo he dicho. De haberlo sabido de memoria lo habría citado. Pero metes en Amazon Focusing con niños y acontecerá. Hola, me llamo Ana y quería hacerte una pregunta a César sobre vuestro programa. Entiendo que... Ana, bueno, no te veo, perdona. Aquí. Ah, vale, hola. ¿Qué tal? Sí. Entiendo que cuando trabajáis bueno, pues con la comprensión, la regulación, la expresión emocional, trabajáis, claro, en todo, o sea, es un aprendizaje que se da en todos los contextos en los que se mueven los chavales, ¿no? Pero te quería preguntar si en el programa SEA tocáis en especial también esta relación que tenemos con las pantallas, o sea, cómo se integraría todo ese aprendizaje socioemocional en la relación que establecemos con las pantallas que hoy día pues son una cosa muy presente, ¿no? ¿Como las redes sociales, quieres decir? Sí, por en ejemplo. general, con las TICs, con las redes sociales, el WhatsApp, bueno, estas cosas. Gracias. Gracias a ti. Pues en efecto la idea era diseñar actividades que fueran lo más reales en su vida real, ¿no? Entonces, en ese proceso pues, nos enfrentamos a aspectos pues, relacionados con beber alcohol o rechazar pues, incluso el consumo de drogas, incluso aprender a decir que no cuando te ofrecen algo, depende de la clase, especificamos esto o no. También tratamos temas sobre sexismo, también hablamos pues eso, de la tolerancia, de ideas diferentes, de la crítica reflexiva, de, pues, bueno, de que te quitan un videojuego que no. Y en efecto el tema de las nuevas tecnologías es algo que también trabajamos sobre todo desde la perspectiva de las redes sociales. No hablamos tanto del uso y abuso de Internet y demás, que sí es algo que se trabaja
en términos implícitos, pero en términos explícitos, por ejemplo, tenemos una actividad que se llama SEAbook. En vez de Facebook, pues SEAbook, en los que ellos tienen que diseñar su perfil en esta red social ficticia, en la que tienen que hablar de sus características personales y, bueno, trabajando sobre todo aspectos más relacionados con la autocomprensión y cómo lo van a transmitir. Y en esta actividad, por ejemplo, se habla mucho de que lo que tú transmites es lo que los demás ven y que tengas en cuenta que, pues, bueno, muchas veces mandar fotos o transmitir ideas o incluso mandar pues eso, fotos, que ocurre mucho en la adolescencia, puede ser peligroso, y sí tratamos un poquito este tema, sí. Por ejemplo. Muy bien, pues vamos a ir acabando, estamos en la hora. Una última, ¿sí? Buenas tardes a todos y muchísimas gracias, he estado muy atenta. Yo no soy profesional, soy una madre de familia y estoy muy agradecida, muy entretenida todo. Y así como hay un congreso de mindfulness en medicina, en empresas, ¿por qué no un mindfulness para padres? Porque desde ahí comienzan los niños y luego van a los maestros. Es nuestro rol como padres manejar en nuestras casas y todo eso, porque es fundamental estar unidos, la familia y los maestros, porque de nosotros salen los hijos y mandamos a los maestros, pero y los maestros tienen su trabajo, llegan a casa y es nuestro trabajo. Entonces un congreso de madres y padres sería muy fundamental. Por favor. Muchas gracias. Y gracias, de veras. Estoy muy emocionada por haber estado esta mañana aquí. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar? Ahí parece una idea brillante, pero la verdad es que pensamos que en general está parcialmente, desde luego no completamente incluido. Por ejemplo, aquí en Mindfulness en Educación, ¿no? Yo creo que la comunidad educativa no se entiende sin las asociaciones de madres y padres, eso no funciona. Y cualquier programa de intervención en un colegio, en un instituto, siempre tiene las tres patas, ¿no? Profesores, alumnos y sobre todo padres y madres. Pero es cierto que de ese tema concreto no se habla tanto. Completamente de acuerdo y te tomamos el guante. No sé quién de nosotros seguirá con él. Acabamos, si os parece, la sesión. Si tenéis alguna duda podéis comentar personalmente con los ponentes, porque es la hora 2:30. Nos volvemos a ver a las 4 los que sobreviváis a la comida.